Algo que siempre se suele decir cuando una persona fallece es en paz descanse. Y se supone que es lo que tienes que decir cuando una persona muere, oh, que en paz descanse. Pero la realidad es que si esa persona murió sin Jesús, ellos no están descansando en paz. Existe el cielo, existe el infierno, y todo aquel que muere sin Cristo va al infierno. Y hay muchas personas que fueron amables, cariñosas, buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, buenas personas de la sociedad, que murieron sin Cristo y hoy se están quemando. Y sé que hay muchas personas que dirán, pero eso es injusto, ¿cómo una buena persona puede ir al infierno? ¿Cómo alguien que aportó tanto a la familia y a la sociedad simplemente morir y irse al infierno? Eso hace que Dios sea cruel. No, porque según Dios nadie es bueno, todos somos malos, y la única redención de los hombres, de la raza humana, es a través de la sangre de Jesucristo. El que trate de justificarse mediante sus propias obras va a ser avergonzado delante de Dios, porque todos nacimos pecadores. Nadie es bueno. Si tú tienes la habilidad de pecar y has pecado, no eres bueno. Si tú tienes la habilidad de, no simplemente la habilidad, si tú eres una persona que ha pecado en la vida, ¿verdad? Eres un pecador. Por muy pocas cosas malas que hayas hecho y muchas buenas que te hayas hecho, si tú has pecado siquiera una sola vez en tu vida, eres un pecador. Y los pecadores no van al cielo. Pero Dios preparó una forma a través de que uno pueda ser salvo. Y esa forma fue Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y Dios mismo en carne, tomando forma humana hace 2000 años atrás y pagando por nuestros pecados en una cruz. De ese momento en adelante, nadie puede ser justificado mediante otro método más que la salvación que es Jesús. En el Viejo Testamento, antes de que Cristo muriera por nuestros pecados y resucitara, los judíos específicamente tenían unas prácticas que Dios les había otorgado de sacrificar animales, hacer holocaustos, para encubrir su pecado. No cubrir el pecado con el sacrificio de un animal. Pero como eso no lo borraba, tenían que continuar haciendo sacrificios de animales. Y millones de animales murieron porque los judíos eran gente imperfecta como todo el mundo. Continuaban pecando de una forma u otra y tenían que continuar haciendo sacrificios. Pero el plan del Señor desde el principio fue que Él iba a hacer el sacrificio de todo pecado de una vez por todas y que ya después de su sacrificio nadie nunca más iba a tener que morir si ellos venían a Cristo. Entonces, desde antes que Eva y Adán pecaran, la Biblia dice, Jesucristo es el Cordero de Dios, inmolado desde las fundaciones del mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios había preparado un escape del pecado para la raza humana. Ahora, cuando Dios nos creó, porque muchos se preguntan, ¿para qué creó a un hombre sabiendo que iba a pecar? Bueno, Adán y Eva no fueron predestinados a pecar. Nadie fue predestinado a perderse, nadie fue predestinado a pecar. Ni siquiera Lucifer fue predestinado a convertirse en un diablo. Nadie que Dios creó, a quien Dios siempre crea perfecto, fue predestinado a alejarse de Dios. Dios te crea perfecto y te da libertad de albedrío, pero tú tomas tus propias decisiones. Dios te da revelación, Dios te instruye, Dios te dice, haz esto, no hagas aquello. Pero al fin y al cabo tú tienes la libertad y tú tienes la habilidad de escoger si quieres ser obediente o no. Así como Lucifer tuvo libertad de albedrío, Adán y Eva también la tuvieron. Para cualquier decisión que Adán y Eva hubieran hecho, Dios ya tenía un recurso preparado. Cualquier decisión que Adán y Eva, la raza humana, fuese a tomar, Dios ya iba a tener, ya tenía preparado antemano, mejor dicho, un plan de acuerdo a las decisiones de la gente, porque ellos no estaban predestinados a pecar. Quiere decir que hubo una realidad que nunca se dio, donde Adán y Eva no pecaron, y cuando la serpiente visitó a Eva, Eva fue y le dijo al Señor, mira Señor, esta serpiente me vino a hablar a mí de comer esto cuando tú me dijiste que no. ¿Quién es esta serpiente? Para todo, no sé si han visto las series de el multiverso, como el Flash, Superman, todos esos shows donde en el show ellos creen en el multiverso. Quiere decir que hay infinitos universos y hay
Así como hay el planeta Tierra, ¿verdad? Hay diferentes versiones de ese planeta Tierra, donde en esta versión tú eres un mecánico, pero en la otra versión tú eres un arquitecto o tú eres un fotógrafo o tú eres otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso no es la realidad, no es un multiverso, pero sí hay multidecisiones que uno puede escoger. En el día hay un sinfín de decisiones que uno toma, tanto las pequeñas como las grandes. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos también tenían la capacidad de tomar decisiones. Y como Dios es infinito y Él todo lo sabe y no hay sorpresas para Él, para toda decisión que Adán y Eva pudiesen infinitamente tomar, ya Dios había preparado, que significa preparado antemano. Ese pre significa antemano. Ya Dios había preparado antemano, ya Dios había preparado ¿cómo se dice? Un efecto a la decisión de ellos. Entonces, como Adán y Eva ya habían escogido, como Dios sabía la decisión que iban a tomar, Él preparó de antemano esta idea, este plan de que Él iba a tomar el lugar de la raza humana en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Eso siempre estuvo ahí. Siempre fue el plan de Dios redimir a la raza humana. Si se daba esa cosa. Dios todo lo sabe. Todo lo que puede ser, quizás pueda ser, va a ser, no va a ser, todo eso Dios lo sabe. Y para tanto lo que no va a ser, como lo que va a ser, como lo que puede ser, lo que quizás sea, para todo eso ya Dios tiene algo preparado. Y así también fue para Adán y Eva, quienes fueron creados perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Adán y Eva escogieron pecar, lo cual fue terrible para nosotros, porque hemos sufrido por muchas generaciones la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ya Dios había preparado de antemano el rescate. Yo sé que no importa la decisión que Adán y Eva hubieran tomado, Dios siempre tenía un plan. Este plan o aquel plan. Y resulta ser que la decisión que Eva y Adán tomaron fue esta. Fue pecar. Y Dios ya tenía preparado ese plan de rescate. ¿Ok? Y por un tiempo la Biblia dice que Dios le mostró misericordia a la gente por su ignorancia y donde nadie se perdía. Pero después de la sangre de Cristo, después de que ya Dios con su carne propia, hombre, pagó por nuestros pecados violentamente en una cruz. Sobre todas las cosas experimentó su propio rechazo y abandono. Literalmente, cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has rechazado? Yo quiero que tú entiendas esta cosa tan loca, pero tan real. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona de lo que llamamos la Trinidad. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Padre primero, Jesús segundo, Espíritu Santo tercero, no ni primero, ni segundo, ni tercero en valor, sino en revelación. El Padre se nos reveló primero a Abraham, a Moisés, el Hijo luego en el Nuevo Testamento como Jesucristo y luego el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora escuchen bien, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, siendo Dios Él mismo, experimentó lo que es ser rechazado por Dios mismo. Así que no solamente Dios, quien todo lo sabe, sí, porque Él es Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. No solamente Dios sabe todas las cosas porque Él es Dios, de default Él todo lo sabe, sino que también Él sabe lo que es ser un ser humano, no solo porque Él todo lo sabe, sino porque Él vivió en carne propia lo que es ser un ser humano, porque Él vivió por 33 años como un ser humano. También Él sabe lo que es tener una madre, lo que es sufrir. No se escucha mucho de José en la Biblia, por lo cual significa que Jesús perdió a José, su padre que lo crió, en algún punto. Jesús vivió pérdidas, rechazos, maltratos, pobreza. Así que Dios no solamente sabe las cosas porque Él es Dios, Él las vivió en carne propia. Y no solamente sabe lo que es ser un ser humano,
Él sabe cosas que ni usted y yo sabemos, dolores que ni usted y yo sabemos. Porque lo peor no fue la tortura física que lo atravesó. Lo peor fue que el Padre escondió su rostro de él. Y eso es lo que le ocurre a la gente que va al infierno. Ese rechazo. Porque ya cuando tú estás en el infierno, ya no hay salvación para ti. Dios echa a un lado su rostro. Y la Biblia dice que esa es la paga del pecador. Yo entiendo que muchos han sufrido muchas cosas, pero la verdad tú no has recibido lo que tú mereces, porque aunque estás sufriendo en este momento, no estás en el infierno. Puede que te sientas que estás en un infierno, pero si estás viva o estás vivo, en esta vida tú tienes la oportunidad de ver un cambio, de que Dios te ayude, que te saque de ahí, pero cuando ya tú estás en el infierno, Dios no te va a ayudar. El infierno y el lago de fuego son final. Ya cuando tú estás ahí, Dios no tiene nada que ver contigo. Estás completa y totalmente apartado de Dios eternamente y para siempre. Esa es la paga del pecador. Eso es lo que usted y yo merecemos. Lo único que usted y yo merecemos es el lago de fuego. Así que pedirle a Dios que nos dé lo que merecemos es lo peor que uno puede hacer. Porque si Dios te diera lo que mereces, fueras al lago de fuego. Jesucristo nos dio lo que no merecíamos. Que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y por eso, como Dios hizo algo tan radical, tan grave, tan terrible, de ese momento en adelante, ya no se salva uno simplemente porque Dios te muestra misericordia porque eres ignorante, como hizo en un tiempo que a todo el mundo les perdonaba el pecado, aun los que no se arrepentían porque no sabían quién Dios era. Ni tampoco ahora se puede uno justificar a través de sacrificios de animales. Porque Jesús de una vez por todas se convirtió en el sacrificio. Y Cristo ha hecho que el Evangelio se propague por el mundo entero. Dios no te va a condenar por lo que no sabes, Él te va a condenar por lo que sí sabes. Si tú conociste de Jesús, escuchaste el Evangelio, viste algún predicador en la calle hablando de Jesús, llegaste a escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios en carne, y no aceptas a Cristo en tu corazón y no te rindes al Señor, vas a irte al infierno. Y aunque digan en paz descanses en tu día de funeral, no vas a estar descansando en paz. Ahora una persona en TikTok una vez me preguntó, óyeme, ¿pero no crees que es justo que hay personas que nacen en países donde no hay cristianos, donde la religión predominante es musulmana, donde no van los predicadores, donde los misioneros no llegan? Hay personas en islas por ahí. ¿Y no crees que es injusto que esas personas nacieron sin chance? Nunca van a poder salvarse. Hermanos, eso es una pregunta buena, pero en sí es inmadura, porque te voy a contar diferentes testimonios. Y estos son testimonios reales. No me tienen que creer si no quieren. Pero voy a empezar con algo bíblico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor, que Dios teleportó o trasladó a Felipe de un lado del país al otro, para que él le predicara a un eunuco, para que aquel hombre se arrepintiera. Vemos un ejemplo en la palabra del Señor, donde Dios usó teleportación, donde Dios teleportó literalmente, como las películas, pero en el original se dice trasladó, donde Dios trasladó a Felipe de un lado al otro para predicar a una persona que no tenía chance, que nunca había escuchado de Jesús. Y Dios preparó forma para que aquel que no tenía chance escuchara de Cristo y se arrepintiera. Eso es número uno. Número dos, la Biblia dice que Balaam, quien iba en camino a tratar de maldecir a Israel, la burra de Balaam, él tenía un asno, un burrito, habló. Les voy a contar un testimonio. Creo que el hombre era cubano, pero no estoy segura si era cubano, pudo haber sido de Brasil, qué sé yo. Había un hombre, un viejo, que vivía en las montañas. En Cuba le diríamos un guajiro. Y esto es real. No me tienen que creer, esta es la realidad. Había un guajiro
que vivía en las montañas. Y si no me equivoco, él era cubano, pero puede ser de otro lado. Pero estoy muy segura de que él era cubano. Él vivía en las montañas. Nadie nunca le había predicado de Cristo. Él no conocía a Dios. Nadie sabía quién él era, porque él vivía en la montaña. ¿Ok? Él era un hombre asolado, nadie lo conocía. Y un día estaba sentado afuera con sus animales, ¿no? Afuera de la casa. Cuando de repente un gallo, igual que la burra de Balaam, comenzó a hablar audible, físicamente como una persona, como un ser humano, y le predicó el evangelio de Jesús. Un hombre que no tenía chance de escuchar el evangelio, porque no había ningún misionero gringo que le fue a predicar, ni misionero cubano que le fuera a decir nada, ni pastor, ni nadie, ni vecino, nadie. Dios preparó forma para que éste conociera a Cristo a través de un gallo. Ahora, número 3, y esto va a sonar más sensacional e increíble, pero esta es mi historia personal y yo sé que van a haber cristianos que se van a dar cuenta que ellos también han hecho lo mismo. Más de una vez, muchas veces, es más, Dios me ha llevado a otros países sin yo salir de mi casa. Él me ha teleportado literalmente, más de una vez, a predicar el evangelio en otros países de Latinoamérica. En el Medio Oriente prediqué el evangelio más de una vez en árabe. En Israel también prediqué en hebreo. Oré por personas. Dios sanó enfermos a través de mí. Milagros ocurrieron. Y luego él me deportaba de regreso a mi casa. Y yo pensaba que eran sueños. Hasta que Dios me empezó a hacer más y más consciente del evento. Y pasaba más frecuente y me di cuenta que yo estoy en otro país. Yo no estoy soñando, yo estoy aquí, esto es real. Y yo podía hablar en hebreo, en árabe, en cualquier idioma. Fui a África, fui a Latinoamérica, fui al Medio Oriente, fui a Israel. Incluso Dios me mostró así, viajando de esa manera, que hay más brujería en Israel que hay brujería en África. Yo nací en Cuba, un país afrocéntrico, donde hay mucha brujería y generalmente los africanos asociados con el paganismo. Yo siempre pensaba que África era el país más pagano el continente, más pagano del mundo, pero hoy en sí es el continente más cristiano del mundo. Sin embargo, la ciudad santa, la nación santa que es Israel, es requete pagana y está en completa rebeldía contra Dios. Y con todo eso, Dios es piadoso y le muestra misericordia. Y todo el que trate de maldecir a Israel, aún en esta condición de rebeldía en la que ya está, va a quedar maldito, porque Dios dijo, benditos sean los que te bendicen, Israel, y malditos sean los que te maldicen. Pregúntale a Hugo Chávez lo que le pasó por maldecir a Israel. Desde el lugar donde los maldijo, desde ahí se enfermó de cáncer y se murió. Se pudrió. Y más de una vez, muchas veces, una vez Dios me llevó a otro país, físicamente, como que me teleportó. Primero yo era invisible, nadie me veía y yo estaba observando y me di cuenta que era una aucción lo que estaba enfrente de mí. Y lo que estaban auccionando eran seres humanos, era tráfico humano. Jóvenes, hombres, ¿verdad? Mujeres y niños. Y literalmente Dios me dio una espada. Y todo aquel que yo sabía en el espíritu que era culpable, era un vendedor, era un comprador, era un cómplice de este evento, literalmente los maté, les corté la cabeza. Yo sé que dirán, pero Dios dijo no matarás. Dios dijo eso en los 10 mandamientos, sin embargo, mucho luego después tú ves a Israel matando gente también. Ahora, esto no es apología para ir matando gente por ahí. Si tú vas matando gente por ahí, tú te vas a encontrar en el infierno con ellos. Esto es algo extraño que yo no te puedo explicar. No sé cómo explicarte esto. Dios me llevó. Y no fue en mi cuerpo de Lianet. Yo tenía un cuerpo físico que la gente podía ver y con el cual podían interactuar. Pero en sí yo no hice esas cosas con mi cuerpo físico de Lianet. Yo soy Lianet. Dios me dio un cuerpo físico, pero no era el mío. Así que en sí yo no me embarré las manos de sangre. Lianet, como la que tú estás escuchando hoy, la persona que yo soy, nunca ha derramado sangre. Físicamente nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer tampoco en el nombre de Jesús. Pero la Lianet espiritual, a quien Dios le da un cuerpo físico, he matado brujos, traficantes, rescatado niños. Dios me llevó a otros países y rescaté niños del tráfico humano. Una vez había un afroamericano que en los Estados Unidos.
y él estaba conversando con otra afroamericana. Y él estaba fumando marihuana, yo creo, y él estaba bien ahumado. Y es como, había un hombre, mencionaron el nombre de él, yo estaba ahí en el cuerpo del tipo de repente, mirando alrededor, y eso para mí es increíble, ya no me sorprendía esas cosas porque yo estaba acostumbrada, pero yo estaba ahí pendiente de que, bueno, estoy aquí por una razón, ¿eh? Y incluso hablé a través del hombre y le expliqué a la señora que yo soy cubana. Ella se quedó como confundida, pero... Y me acuerdo que de repente se sorprende y se levanta rápido y dice, ese es uno de... ¿Cómo se llamaba el nombre del tipo? That is one of Wandel's own victims. Decía, esa es una de las mismas víctimas de Wandel. Había un hombre que tenía alguna afiliación con un tal Wandel. Y él vino con una pistola a tirotear el lugar. La mujer huyó rápido, pero el muchacho estaba bajo la influencia de alguna droga. Y él no podía moverse ni huir. Y yo lo sentí porque yo estaba en el cuerpo de él. Pero yo, como yo entré en el cuerpo de él, yo lo ayudé a escapar. Yo le di la fuerza para escapar. Dios me usó para darle fuerza a él. No te tengo verso bíblico ninguno. No te puedo explicar cómo esto es posible. Escúchame, hay cosas que no están en la Biblia, hermano, pero son muy reales. Hay cosas muy reales que no vas a encontrar explícitamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo que está en la Biblia viene de Dios, no todo lo que Cristo hizo está escrito en la Biblia. La misma Biblia dice que no todo lo que Cristo hizo y dijo está escrito porque no hubiera suficientes libros en el mundo para escribirlo. Entonces hay muchas realidades que tú, por ejemplo, Dios te puede hablar audible hoy y decirte, voy a usarte para crear un orferinato. Voy a usarte para crear una tienda de ropa cristiana. Dios lo puede hacer y Él te lo puede decir, pero no vas a poder encontrar un verso bíblico. Claro que no va a contradecir al Señor, no va a ser algo que va en contra de la personalidad de Dios en la Biblia, pero vas a ver que no está escrito en la Biblia. Y yo nunca le pedí ni sabía que podíamos hacer algo así. Fue Dios el que comenzó a llevarme. La primera vez que eso me pasó, al menos la más primera de los eventos que me pasó, que yo pude recordar, fue cuando yo estaba en mi casa durmiendo y me despierta un ángel y me lleva rápido por todo Lexington, ¡pum!, a la iglesia a la que yo asistía antes. Y era de madrugada. Ese lugar, la iglesia debería estar cerrada a esa hora. No había nadie, estaban las luces apagadas, la iglesia estaba cerrada. Y yo y el ángel atravesamos por las paredes. Yo me acuerdo la impresión de que, wow, qué rápido llegamos. Atravesamos por las paredes y yo hasta este día no tengo respuestas de por qué Dios hizo eso. No te puedo explicar por qué Dios me ha escogido para hacer cosas así. Sé que no soy la única. Muchos cristianos han hecho eso. Y al llegar allí, habían 3 personas, un hombre mayor como de 60 años, una mujer como de 60 años y un joven como de 17 años. Y los 3 estaban en lo que los paganos y los inconversos y los de la nueva era le llaman proyección astral. Estaban reunidos como haciendo brujería ahí en la iglesia. Y yo les dije, óyeme, en inglés, ¿y qué hacen ustedes aquí en la casa de Dios haciendo brujería y teniendo reunioncita, como tú lo dices en español, reuniones, porque yo dije, meetings. ¿Qué hacen ustedes aquí teniendo reuniones de brujería en la casa del Señor? Y en ese entonces no tenía espada todavía. Pero me apareció una daga en la mano y a una velocidad inexplicable les corté a los 3 el cuello. Esto es literal. Hermanos, así como Dios me ha utilizado para responder las oraciones de personas que estaban siendo opcionadas, yo te garantizo que los jóvenes, los niños que estaban en esa tarima, y esto es literal, así como mis ojos son marrones y tengo manos, y así como Dios es Dios, te lo digo literal, Dios como mi juez y el que todo lo ve, Él sabe que yo no me ando inventando estas cosas, no tengo necesidad ninguna y yo temo a Dios, yo no inventaría esas cosas. Te aseguro que esas personas en la tarima estaban orándole a Dios, que quizás ni conocían a Dios, quizás a Jesús ni lo conocían, pero se imaginaban que había un Dios y estaban orando por rescate. Y la respuesta de esa oración de Señor, si eres real,
Sálvanos, Señor, rescátanos, no queremos ser vendidos y abusados. Dios la respondió mandando una cristiana. Él me llevó allí, físicamente, pero con un cuerpo que no era mío, un cuerpo físico. Y allí fui, y no solamente exterminé a los traficantes, y yo sentí la ira de Dios en contra de ellos. Dios es violento, ¿eh? Dios de verdad, Él quita vida, tanto como la da. Y yo me acuerdo que llegué a la tarima y había un joven vestido de negro con una ropa muy fina. Y él se veía de piel clara, pero como del Medio Oriente, tenía el pelo grueso, negro, lacio. Sí, y dice, ay, gracias por rescatarnos. Yo lo miré para arriba y para abajo y me di cuenta que él era un traficante de los que venden y compran. Y lo maté también. Bueno, con ese cuerpo que yo tenía, no en este físico. Este cuerpo mío es inocente. Yo nunca he hecho nada de eso. Pero no puedo decirte lo que puedo o no puedo hacer cuando Dios me manda ¿cómo se dice? En un assignment, así, donde Él me lleva y me da otro cuerpo. Qué sé yo cómo Dios hace y por qué hace esas cosas. No te puedo explicar, no te tengo doctrina que te pueda explicar eso, ni verso bíblico, yo tampoco entiendo. Pero yo conozco al Señor. Y Él estaba allí. Y Él me llevó allí. Y en otras ocasiones también me llevó físicamente a otros lugares con otro cuerpo, no con el mío. Yo me despertaba y estaba en mi cama. Pero Él me llevaba a la hora de dormir, me daba otro cuerpo, yo iba a otro país y predicaba el evangelio. Yo no sé si la gente que me vio como yo me veo. Yo no sé cómo es que me veo cuando estoy en esas situaciones. Yo no sé si alguien de otro país me podría reconocer si me ve, porque yo le prediqué como Felipe, que Dios lo trasladó. Yo no sé, porque a Felipe Dios lo trasladó completa y total físicamente, con su verdadero cuerpo. A mí, que yo sepa, Dios no me ha trasladado a mí con mi cuerpo físico, porque yo no me he despertado de repente en mi cuerpo y tengo sucia la ropa porque anduve caminando por ahí en el polvo. Es como que Él me da otro cuerpo y yo voy literalmente. No solo así, en el mundo espiritual, no solamente a veces así físicamente, también en el mundo espiritual. He predicado a personas, a sus almas básicamente. Mi espíritu le ha ido y le ha predicado a las almas de la gente. Y yo estoy en el mundo espiritual, en ese punto no estoy en el físico. Y le he hablado a la gente que ni conoce a Cristo. Hay almas de personas que están depresivas, endemoniadas, atadas. Y Dios me ha mandado a mí, físicamente a veces y a otras veces espiritualmente, a sacarle demonios. Gentes que no tenían chance, gente que nadie conocía, gentes perdidos en el tráfico humano que algunas de estas personas nacieron allí porque sus madres fueron abusadas, ellos fueron concebidos en esa vida, nunca conocieron libertad. Y a esa gente Dios me mandó. Hermanos, no importa dónde tú naciste, tú pudiste haber nacido bajo tierra en una cueva, Dios se te va a revelar. Dios va a mandar gente que se te revelen. Yo conocí hay un hombre que se llama Nathan y no me acuerdo cómo se llamaba su mujer, pero hay un hombre que iba a mi iglesia antes, que no me acuerdo si era pastor de jóvenes o qué sé yo. Él me contó un testimonio de su amigo que un día Dios lo llevó a un asilo de locos, asylum, a un lugar donde literalmente meten gente loca. Ya había un joven solo, un joven endemoniado en ese lugar de gente loca. Era una institución de gente loca, loco. Y Dios lo llevó físicamente ahí, lo teleportó físicamente ahí. Y dice el hombre que Dios, cuando lo teleportó a ese lugar, le dijo, ora por este y saca a los demonios. Él oró por el muchacho, le hizo liberación. Y cuando el muchacho fue libre, él se fue. De seguro que ya ese joven no está en ese lugar de loco, porque al volver en sí a sus cabales, seguro que se sorprendieron y pudieron darle remisión de alta. Hermanos, Dios ha hecho todo para que uno sea salvo. Pagó en la cruz en carne propia y ha preparado muchos métodos de traer el evangelio a las personas. Cuando no han habido humanos disponibles para llevar el evangelio a otra persona, Dios mismo se encarga de eso. El gallo le va a predicar, la oruga le va a predicar, un relámpago le va a hablar, el gatito le va a hablar.
el perrito le va a hablar. Dios mismo, óyeme, escuchen esto, y esto es literal, todo lo que les he dicho es literal, pero escúchenme bien. Millones de mujeres y hombres en el Islam, en países donde la religión número uno es el Islam, donde toda otra religión es perseguida a muerte. Y los pocos demográficos de otras creencias son desconocidos porque no se exponen públicamente por temor a la muerte. Países donde la gente nace y crece en la religión del Islam no tienen concepto del cristianismo, ni del budismo, ni del satanismo, solo conocen el Islam. Jesucristo se le ha revelado a millones de musulmanes en sueños y en visiones. Y yo he escuchado los testimonios de varios ex musulmanes que Jesús físicamente se les presentó. Ay, pero nadie puede ver a Dios y vivir, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir porque Él es espíritu. Mi amor, Jesús es Dios y la gente lo vio. Jesús se le reveló a Pablo después que él ascendió al cielo y ya tenía cuerpo glorificado. Pablo representa a los cristianos de después de la ascensión de Cristo. ¿Qué significa eso? Pablo llegó a conocer a Jesús en el camino a Damasco, donde él iba de camino a perseguir a los cristianos. Y Jesús, quien ya había regresado al cielo, ya había muerto, resucitado, regresado al cielo, ya las lenguas habían sido repartidas, ya el Pentecostés había pasado. Después de todo eso, y usted y yo también somos de después de todo eso, como Pablo, Jesús se le presentó cara a Pablo. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y él vio cara a cara al Señor. Yo he visto cara a cara al Señor, mi mamá ha visto cara a cara al Señor. La cara de él siempre se me es borrosa, no sé por qué. Hay gente que aparentemente, yo sí le he visto que tiene los ojos marrones y el pelo negro y eso, largo, pero no los detalles así, los poros de la cara como otra gente, la nariz, que le ven la quijada que es bien definida. Tuve una experiencia donde vi a la Trinidad, pero tampoco le vi cara, mucho menos. Jesús es la forma de Dios que podemos ver, forma que usted y yo podemos interactuar sin morir, porque aún en un cuerpo glorificado y ascendido, Jesús toma una forma humana. Es humanoide lo que tú ves. El Jesús que tú viste en aquel sueño tenía brazos y piernas, ¿verdad? No era un árbol, no era un animalito. Era humanoide, una versión, no es una versión, sino una forma en que Dios se manifiesta enfrente de ti sin que mueras. Dios es espíritu. Y nadie ve a Dios en su forma natural, espiritual, sin morir. Pero Jesús es la persona de la Trinidad con la que podemos interactuar sin morir. Y hace 2000 años, Él vivió en carne propia lo que es ser un ser humano y la gente no murió al verlo porque Él estaba en forma humana con la que pueden interactuar sin morir. Y así como yo he visto a Jesús en sueños y en visiones, hace unos meses atrás, de la nada vino un ataque espiritual muy violento en mi cuarto. Y me acuerdo que había un ángel altísimo que llegaba al techo. Oye, mi cuarto, el techo es asimétrico, quiere decir que hay una parte más alta que la otra, es como así, como a un ángulo. Y la parte más alta de mi techo, hasta allá tocaba la cabeza de este ángel. Pero él estaba así como casi doblado, así que yo creo que él era más grande que eso. Y era bien ancho, así como bien grandón, musculoso. Pero era como invisible, pero visible, yo lo veía. Era humanoide, pero había algo inusual sobre él. Me imagino que si lo veo claritamente como él me daría miedo, como Ezequiel cuando vio los ángeles con ojos donde quiera y eso. Y yo me pasé como una hora, ¿sabe Dios cuánto rato? Hablando con el ángel con la mente. La mente, como les dije en otro video, los pensamientos son tú hablando con tu ser espiritual. No son pensamientos. Les dicen pensamientos, pero eres tú hablando en el mundo espiritual. Quiere decir que tú tienes que tener cuidado aún con lo que piensas, porque te escuchan en el mundo espiritual. Como las veces que has tenido sleep paralysis, parálisis de sueño, no pudiste usar tu boca física, pero en la mente dijiste el nombre de Jesús y el demonio te escuchó y se fue, porque usaste tu boca espiritual. Ahora, yo y el ángel nos pusimos a hablar un rato. No recuerdo, no sé por qué Dios no me deja a veces recordar esas conversaciones. A veces me deja recordarlas, muy pocas veces. Y nos pusimos a hablar por un buen rato. Yo me conozco, yo me acuerdo que yo le hacía preguntas al ángel y él me respondía.
pero no sé cuáles eran las preguntas ni cuál era la respuesta. Y me acuerdo que el ángel me sonreía todo ese tiempo, me sonreía. Y me acuerdo que mientras conversábamos, el ángel de repente caminó alrededor de mi cama, porque en sí él estaba entre la pared y mi cama está pegada a la pared, pero como él es un ser espiritual no estaba constringido por el espacio de mi cuarto, pero yo veo que él se mueve y va alrededor de mi cama al otro lado, y cuando yo miro a mi izquierda estaba el Señor Jesucristo ahí parado, como mirando para todos lados, como intimidando a los que estén en la vecinidad, y estaba serio, vestido de blanco, y yo traté de extender la mano para tocarlo, pero no pude. Y él me estaba protegiendo. El Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, no me tienen que... A mí no me mira. A mí solo me importa que la gente me crea por el beneficio de ellos. A mí en sí no me importa que me crean o no. Mira, yo nací en Cuba. Desde los 2 años escucho la voz audible de Dios. Veo sueños, veo visiones, Dios me habla. He sentido su sonrisa arriba de mí, sus ojos arriba de mí. Mi vida entera yo he sabido que Jesús es Dios. Pero yo crecí en una nación atea. Y yo nunca lo podía demostrar a la gente. Tengo una memoria muy clara de yo haciéndome preguntas. Bueno, yo sé que tú eres real, pero ¿cómo le muestro a la gente que tú eres real? Era muy frustrante porque yo le hablaba a todo el mundo de Cristo. Desde que yo podía hablar, les hablaba de Cristo. Pero no había forma ninguna de yo verificarle y mostrarle a la gente. Y no sé por qué, pero no podía mostrarle a nadie. Y era muy triste para mí, pero yo siempre hablaba de Cristo. Se burlaban de mí, me criticaban, me decían pastorita, me decían anormal por creer en Jesús. Y mi vida entera, hermanos, yo tengo práctica con esto. Yo vengo de un país, Communista, un país que persigue la cristiandad. ¿Ok? A mí no me importa en lo personal si me creen o no. Yo tengo experiencia de 27 años, o al menos desde que conozco a Dios, que fue como a lo más los 2 años. Quizás tenía 1 año, pero digo los 2 años porque mi cuerpo era... Yo me acuerdo de mi cuerpo, a lo más. Yo he visto fotos y videos míos de cuando tenía 2 años, y yo estoy segura que yo tenía 2 años cuando Cristo se me reveló. Tengo la memoria de todo el evento y cómo fue. Y la edad supongo que eran los 2 años. No, tenía 3 años. Mi cuerpo era más grande a los 3 años. Yo me acuerdo de mis piernitas gorditas que estaban adentro del asiento, del balance grande, no se salían cuando Dios se me reveló. Yo me puedo ver en la memoria. Y hermanos, mi vida entera, la mayoría de la gente no me ha creído. Ni los cristianos me han creído. Yo soy experta en que no me crean. Yo soy experta en que la gente crea que yo estoy loca cuando hablo de lo que yo hablo. Yo soy experta en eso. Ya yo he perdido la vergüenza de compartir estas cosas que son raras y difíciles de entender, porque son cosas raras que Dios me ha permitido experimentar. Y mi vida entera hasta hoy, la mayoría de la gente no me creen. Y eso no es problema mío. Yo quiero que todos sean salvos y crean. Pero en sí, hermanos, lo único que me importa que la gente crea es a Jesucristo. Lo que te va a salvar, hermano, no es creer en mí, no es creer en mi testimonio, es creer en Jesucristo. Por eso es que no le pego tanto interés a que si me creen a mí o no. Lo que quiero que la gente crea es el Evangelio, porque lo que nos salva es el Evangelio. Yo tengo mi testimonio, tengo mis experiencias, pero al fin y al cabo lo que te salva es tu fe en Jesús, no tu fe en Lianet y en su testimonio. ¿Verdad? Entonces, el testimonio ayuda. La Biblia muestra el poder del testimonio, que sí ayuda mucho a la salvación. ¿Por qué? Porque les causa a fe a Jesucristo, porque Jesús es el que da la salvación. Pero lo importante es que crean en el Evangelio. Pero como les decía, mucha gente muere y todo el mundo le dice, oh, que en paz descanse. Pero si no murieron en Cristo, no tendrán salvación. Y como les acabo de demostrar con estas historias que les he contado, muy reales, Dios llega a todo el mundo, hermano. Dios se te revela de una forma u otra, y Él no solo se te revela, Él te capacita para creer en Él. Dios te ayuda a creer en Él. Hay gente que sí creen en Él, pero no les gusta que creen en Él. Dios les dio fe. Hay ateos que saben por dentro que Dios es real. Tienen fe de que Dios es real, aunque no lo quieren decir.
pero no quieren seguir hacia Dios, entonces dicen, yo no creo en Dios. Pero saben por dentro que hay un ser sobrenatural. Eso los va a condenar a ellos. Porque tú puedes tratar de rechazar a Dios y pretender que no sabes que Él es real. Pero ya por dentro se está revelado. Y si sigues rechazando a Dios, cuando tú mueras vas a ir al infierno. Entonces, hermanos, cada vez que alguien muere, yo sé que lo respetuoso es que en paz descanse. Yo también digo eso, en paz descanse. Pero yo siempre digo, yo espero que él conoció o ella conoció a Cristo, porque si no, yo sé que no está descansando en paz. Uno dice en paz descanse por los familiares, porque uno en sí no sabe el fin de ellos y tú no puedes ir a decirle a una... Yo nunca voy a ir a una persona cuyo familiar acaba de morir y decirle, oh sí, mira, si tu familiar no creyó en Jesús, están en el infierno. Tú no le dices eso a alguien que acabó de perder a un familiar, porque no los vas a ayudar, ¿verdad? Tú le deseas que en paz descanse, como decir, espero que conoció a Dios y estará descansando en paz. Así que no es malo decir en paz descanse. Sinceramente le puedes decir a cualquiera que murió que en paz descanse, a su familia, darle tu pésame. Pero en sí nunca sabremos si de verdad está descansando o no, a menos que estén en Cristo. Por lo cual, si tú esperas que al morir tú estés en paz, hay muchos de ustedes que dicen, hay muchos hispanos que dicen, yo voy a tener paz cuando me muera. Y yo digo en mi mente, bueno, si mueres en Cristo vas a tener paz. Pero sí, yo escucho muchas veces que dicen cosas así. He escuchado latinoamericanos decir, descansaré cuando me muera. Y hay momentos que he sentido la convicción de decírselo, le digo, mira, la muerte en sí no es una garantía de que tú vas a descansar. La muerte es una garantía, vas a morir, todos mueren. Pero el descanso no es una garantía. Solamente tienes garantía de descanso si conoces a Jesús, crees en Él y estás en Él. Cristo dijo, es necesario que habitéis en mí como yo en vosotros. Así que no es solo creer en Jesús, es habitar en Él. Y hay muchas personas que creen en Él, pero no habitan en Él. Entonces, hermanos, compartan el Evangelio a sus familiares, a sus amigos. Déjenle a la gente saber de que Cristo salva, que solo Él salva. Porque hay mucha gente que creen que van a descansar. Hay gente que han tenido vidas crueles y creen que, mira, yo siento mucho que hay muchos de aquí que me están escuchando, que han pasado cosas muy fuertes. Pero si tú mueres sin Jesús, tú vas a ir a un lugar peor. Porque ya tú no tienes excusa para vivir en pecado. Si rechazas la salvación que es Jesús, mira, para el que cree en Jesús y está en Jesús, este mundo es el único infierno que va a conocer. Pero todo aquel que no cree en Jesús, esta vida es el único cielo, el único paraíso que van a conocer. Dios les bendiga.